bendiga, hermanos. Venimos contentos, hermanos, amén. Que venimos a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único digno de alabanza, hermanos, amén. Mire, pues yo espero que en esta tarde pues venga contento y dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Es el propósito que nos mueve venir a este lugar, hermanos, porque nosotros estamos siendo preparados por la palabra, hermanos, no hay otra cosa. Dios nos ha rescatado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y está preparando un pueblo con la palabra del Señor, amén. Y vamos a leer, vamos a ponernos de pie. Quiero leer en Segunda de Reyes 2, el versículo 1, Segunda de Reyes 2. Ahí nos habla del llamamiento de Eliseo, hermanos, amén. Segunda de Reyes 2, amén. Quiero leer nada más el versículo 1 y así estaremos poniéndonos en las manos del Señor, ¿eh? Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. A ver, vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta tarde agradecido, Señor, por tu presencia, Señor, porque tú estás en nuestros medios, Señor. Somos inmerecedores, Señor, de esto que tú nos das, Señor, porque, Señor, tú no estás en cualquier lado, Señor, sino que donde se te alaba, Señor, donde se juntan tus hijos, Señor, para alabarte y escuchar tu palabra, tú te haces presente, porque tú lo dijiste: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. Así que creemos tu palabra, Señor, y creemos que tú estás presente. Tú eres Espíritu, Señor, y tú te mueves en nuestros medios. Así que, Señor, tú has elegido al hombre para hablarnos tu palabra. Señor, que no pongamos la vista en el hombre, Señor, porque tal vez nos sería de tropiezo, Señor, porque miramos en el desierto, Dios, cómo te escondías tú tras pieles de tejón, Señor. Tu gloria estaba ahí, Señor, tras esas pieles, Dios. Ahí estaba tu arca, Señor, el lugar donde tú habitabas y de donde le hablabas al pueblo, pero tú estabas escondido tras pieles, Señor. Y también vemos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo cómo tú descendiste en un cuerpo humano y te escondiste, Señor, en piel otra vez. Tenía como 33 años, Señor, pero la gente lo miraba de 50 años. No había hermosura en él para que nadie lo deseara. Se hizo tan bajo, Señor, o agarró ese nivel tan bajo como dice tu profeta, que aún le pusieron ese nombre tan bajo como es el Belcebú, Señor, el que echaba fuera demonios por el príncipe de los demonios, Señor, pero tú lo exaltaste hasta lo sumo, Señor, y le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla. Y por eso estamos aquí agradecidos por lo que tú has hecho y por haber mandado a tu Hijo como propiciación de nuestros pecados. Te damos las gracias por eso y nos vamos a poner en tus manos en esta tarde, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos y danos de tu palabra, Señor, porque esto es el pan de vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos ponemos en tus manos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Mire, aquí estamos hablando de Eliseo. Dice: Eliseo fue elegido para seguir o ser un sucesor de Elías, hermanos. Amén. Siempre, hermanos, amén, cuando Dios va a poner un sucesor de alguien, por ejemplo, cuando Josué iba a ser sucesor de Moisés, amén, había un reborijo, vamos a decirlo así, había problemas, hermanos, amén, porque no es fácil, hermanos, amén, cambiar, vamos a decir, de una dispensación a otra, de un tiempo a otro, hermanos, amén, cómo la gente estaba acostumbrada con Moisés y cómo ahora llegaba Josué, hermanos, amén. Pero en el pueblo de Dios, hermanos, hubo un sentir que le dijeron: Josué, así como estuvimos con Moisés, Dios le dijo primero: así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero también el pueblo de Israel le dijo: Josué, así como le servimos a Moisés y obedecimos a Moisés, así también te vamos a bendecir, te vamos a obedecer a ti.
Entonces así fue como avanzó nuevamente, hermanos, el pueblo hacia la tierra prometida. Mientras tanto, pues hubo un estancamiento por ahí, hermanos, amén. Pero aquí estaba Eliseo elegido, dice, para ser sucesor de Elías, hermanos. Elías iba a un arrebatamiento y Eliseo iba a una adopción, a ser colocado en el lugar al cual Dios lo había llamado, hermanos, amén. Mire, quiero ver la última comisión de Elías. Si nos regresamos poquito ahí, hermanos, en el libro Primera de Reyes 19, el versículo 15. Primera de Reyes 19, versículo 15. Dios bendiga a los que nos visitan, hermanos, amén. Está la hija del hermano Martín, nuestra hermana Kenia, aquí están en nuestros medios, amén. Que Dios la bendiga, amén. ¿Y qué les dije? 19:15, amén. Esta es la última comisión de Elías, amén. Dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Esta era la última comisión de Elías, hermanos, amén. Entonces, ¿qué iba a hacer Elías? Ungir al rey de Siria, amén. Eso representa, hermanos, el mundo. Entonces, miren, ¿el mundo tiene una unción? Claro que la tiene. Cuando estaba Jesús, cuando instituyó la Santa Cena, hermanos, el que lo iba a entregar era Judas. Y dice que Jesús tomó el pan y le dijeron, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al que le dé yo mi pan mojado en su boca, el pan mojado en su boca. Ese va a ser, amén. O sea, alguien que no se... usted sabe que esto es el pan, amén. Alguien que no se pueda comer la palabra así de dura como es, ese es el que me va a entregar, amén. Y agarró Jesús, le mojó el pan más blandito, amén. Como hay muchos ahorita, hermanos, amén, que quieren tener las iglesias llenas, pero les remojan el pan, o sea, no le predican lo que debe de ser, hermanos, su vestimenta, su manera de portarse, lo que tiene que hacer. Entonces no se pueden comer el pan tal como es, hermanos. Así tampoco Judas lo podía hacer, por eso se lo mojó y se lo dio. Pero dice que cuando le dio el pan mojado, hermanos, en su boca, dice que el diablo entró en él. En él entró en una unción y por eso Judas, hermanos, pudo hacer todo lo que hizo, amén. Imagínense entregar al Señor Jesucristo, hermanos, amén. Fue algo tremendo lo que hizo Judas, hermanos, cuando entró la unción esa en él, la unción del diablo, hermanos, amén. La Biblia dice, hermanos, que en este tiempo se entregarán los unos a los otros, imagínense, amén. Y eso es una realidad y eso va a ser verdad. O sea, gente que nos conoce, gente que anda con nosotros, gente que tuvo compañerismo con nosotros, va a llegar el momento que nos va a entregar, se entregarán unos a otros, dice la palabra del Señor. Pero ¿por causa de qué es, hermanos? Por causa de la unción, hermanos, amén. Mire, el mundo tiene una unción. El profeta de la edad, hermanos, en el año 54 llegó el momento que el ángel le dijo, ya no ores más por América. ¿Por qué? Porque dijo, este es el año que Estados Unidos o América va a recibir la palabra o la va a rechazar, amén. Y entonces cuando Estados Unidos en el 54, hermanos, la nación, Estados Unidos como nación, rechazó la palabra de Dios o el mensaje que Dios había enviado, hermanos, entonces una unción entró, hermanos, amén. Ya no ores por ellos, amén. Entonces, si usted se fija, hermanos, el profeta lo que anduvo predicando decía, hermanos, pues yo llego a una congregación y predico y le digo, hermanas, no es bueno que se corten el pelo, es una de las cosas que más se le echaban en cara a él. A ver, hermano, ya no les hable a las hermanas del pelo, hermano, ya no le hable a las hermanas de la pintura, mejor enséñeles a recibir el Espíritu Santo, a recibir los grandes dones de Dios. Pero él no podía hacer eso, amén. Usted sabe, una persona que no sabe obedecer los primeros mandamientos de Dios o los rudimentos de la doctrina de Cristo, tampoco puede recibir el Espíritu Santo ni los dones del Espíritu Santo. O sea,
colocados perfectamente en el cuerpo de Cristo. Entonces eso le pasó a América, hermanos, rechazaron la palabra y entró un espíritu a la nación, hermanos, y la cosa fue de mal en peor cada vez, hermanos, amén, de mal en peor. Entonces, fíjense, esa nación llegó el momento que rechazó la palabra y la unción llegó, y dice el profeta, bueno, yo iba predicando y les predicaba duro contra esas cosas, y cuando volvía, cuando había 5 mujeres, ya había 10, ya había 15 más. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban desechando la palabra del Señor, hermanos, amén. Esas iglesias no se podían comer la palabra así como dice, hermanos, amén, que es una deshonra que la mujer se corte su cabello y todo eso. Le estoy poniendo esto como ejemplo de lo que predicaba el profeta, y las denominaciones lo rechazaron por causa de eso, hermanos, amén. Entonces, ¿hasta cuándo, hermanos, vamos a decir que hasta cuándo nos va a soportar Dios a nosotros que nos esté dando de su palabra y nosotros rechazando su palabra? Amén. ¿Hasta cuándo? Puede llegar el momento que diga Dios, hasta este momento la rechazaste. Amén. Entonces Dios tenga misericordia de nosotros, pero en el mundo, hermanos, hay una unción, hermanos. Amén. Y eso es lo que hizo el profeta, predicó el mensaje, predicó la palabra, la nación lo desechó la palabra, y esa unción permaneció ahí. Hermanos, y ahorita fíjense cómo están las naciones, y ya no nomás Estados Unidos, sino todo el mundo, hermanos, amén. Todo el mundo vino, hermanos, a una decadencia moral en las mujeres, en las iglesias, aquellas iglesias que antes eran santas, hermanos, y las mujeres vestían honestamente, usted ya no encuentra ni una. Sí, las iglesias del mensaje son las que se han guardado más o menos por el mensaje tan duro que se predicó, por eso, hermanos, amén. Pero ni aún así, amén. Entonces, yo creo que Dios, Él hace su parte, nos manda de su palabra, hermanos, y constantemente nos está, vamos a decir, hasta regañando, exhortando, pero tenemos que ser hijos obedientes, hermanos, amén. Y el mundo se está cayendo a pedazos. Desde ese entonces se empezó a caer, siempre ha ido pervirtiéndose el mundo, hermanos, pero ahorita imagínense cómo está, amén. Y esa unción quiere abarcar la iglesia también, hermanos, amén. Entonces dice, ungirás, dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Eso significa el creyente, hermano, o el manufacturado, amén. Porque siempre ha habido estas 3 clases: el incrédulo, que es el mundo; el manufacturado, que es la iglesia; pero también estaba Eliseo, que es la novia, el verdadero creyente, hermanos, amén. Usted puede ver allá a Abraham, amén. Abraham era un tipo del verdadero creyente, él caminaba cerca de Dios. Él no caminaba en las grandes ciudades, Dios lo sacó de allí, de las comodidades, hermanos, de las grandes ciudades, y se lo llevó a caminar con él al desierto. Ese era Abraham, un hombre, hermanos, que desechó todo, dejó su tierra, su parentela, y siguió a Dios, hermanos, amén. Y usted mira un manufacturado, que era Lot, un hombre que también dejó todo, hermanos, dejó su tierra y salió junto con Abraham, pero en el camino él decidió irse hacia Sodoma y Gomorra, hacia las ciudades, hacia las comodidades, hacia el pecado, hermanos, amén. Y Lot agarró rumbo a Sodoma y a Gomorra, amén. Y eso es lo que le está pasando a la iglesia también, hermanos, amén. Habiendo salido una vez del mundo y habiendo caminado con Dios en el desierto, hermanos, ahora se está volviendo otra vez a las modas, se está volviendo otra vez a las tradiciones del mundo, a las riquezas del mundo, a la vanidad del mundo, hermanos, a los deseos de los ojos. Y no vamos a decir que ya sea algo literal, hermanos, sino que hay algo que hay en su corazón, que ama las cosas que hay en el mundo. Entonces, eso es volverse hacia atrás, hermanos, amén. Entonces, esa es otra unción que hay en el creyente manufacturado, hermanos, amén. Como la gente en el desierto, su pensamiento estaba en Egipto. Ellos iban bajo una nube, iban bajo una columna de fuego, disfrutando del maná, pero su corazón estaba en Egipto, hermanos, en lo que comían allá, en lo que hacían allá, en todas esas cosas. Entonces ellos nunca iban a entrar a la tierra prometida, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que anhelaban era regresarse a Egipto, hermanos, amén. No era algo que los impulsara a seguir hacia adelante. Por eso Dios probó sus corazones
Y cuando en una semana, por decir así, podrían entrar a la tierra prometida, duraron 40 años dando vueltas en el desierto, porque Dios conocía sus corazones. Y al último no entraron. Usted conoce lo que nos habla la Biblia. Amén. Entonces el mundo en una condición sodomita. Al mundo ya nadie lo va a parar, hermanos. Amén. De la condición que ellos llevan de sodomita. Todas las perversidades que se están viendo cada día, cada vez más, se va a ir empeorando la cosa, hermanos. Amén. Cada vez la cosa va a ser más descarada. Usted sabe, ahorita ya permiten casarse hombre con hombre y mujer con mujer y cuánta cosa se ha venido, pero ¿desde cuándo? Desde que ellos rechazaron la palabra del Señor, hermanos, amén. Y a esta tierra solamente lo que le espera es juicio, hermanos, amén. Entonces, el mundo está en esa condición sodomita y la iglesia solamente imitadores. O sea, hablando del manufacturado, manufacturar es que usted se quiera hacer un cristiano, amén. Porque el cristiano no se hace, el cristiano se nace, amén. Le dijo el Señor, tienes que nacer de nuevo para que puedas ver y entrar en el reino de Dios. Pero ¿en qué condición está la iglesia, hermanos? La iglesia está en una condición que está imitando al cristianismo, hermanos, amén. Como allá cuando estaba Moisés, hermanos, haciendo las maravillas y los milagros que Dios le mandó a hacer, también había unos que se llamaban James y Jambres, que hacían lo mismo que hacía Moisés, hermanos, amén. Entonces, en esa condición manufacturada, hermanos, ahora está la iglesia, personificadores nada más, personificando ser cristianos. Sí, viene a la iglesia y toda la cosa, hermanos, pero se ve bien, amén, todo un cristiano, pero ya en su casa o en otro lugar, en el trabajo, hermanos, nada que ver, amén. Personificadores solamente, imitadores del cristianismo, hermanos, amén. Y mientras una persona, hermano, no nazca de nuevo, todo el tiempo va a estar imitando a su pastor, a su hermano que tiene a su lado, todo el tiempo lo va a estar imitando, pero no va a ser algo de corazón sincero que nace de adentro, una naturaleza, hermanos, amén. Por eso debe de haber un cambio de naturaleza en nosotros, amén. Entonces, pero no lo vamos a lograr, hermanos, si nosotros no buscamos ese nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza en nosotros. Entonces, el mundo sodomita, la iglesia queriendo ser o imaginándose que es, imitando, personificando, pero entre todo eso, hermanos, hay una novia, amén. Y no es mucha gente, la novia son pocos, hermanos, amén. Dijo el profeta, cuando él hablaba de Noé, cómo Noé se salvaron, ¿cuántos? 6, y con él 7 en el arca, amén. Qué poquitos, y el mundo estaba bien poblado, hermanos, amén. Solamente 7 almas fueron salvas, amén. Dice, pero espérese, antes de eso, Lot ya se había ido en el rapto, porque Noé es un tipo de los 144,000 que son salvos. Pero hermanos, este hombre Enoc representaba a la novia de Cristo y nomás era uno, amén. Entonces, dice, fíjese qué poquito, y luego cuando Sodoma y Gomorra estaba bien poblada, hermanos, amén. Y cuando llegó el juicio ahí, solamente 3 fueron salvos ahí, hermanos, amén. 3 personas, amén. Dijo el profeta, no los estoy espantando, hermanos, ni digo esto que sea una doctrina o que esto vaya a ser así, pero es un recordatorio, hermanos, amén. Es un recordatorio para que usted se acuerde, hermanos, que son pocos los que se salvan, amén. Y para que le eche ganas, porque si usted piensa que se va a ir en el rapto o va a lograr algo con Dios viviendo mediocremente, hermano, no va a lograr nada, son pocos, hermanos, amén. Entonces, hay una unción en la novia, hermanos, amén. Y Eliseo tuvo la verdadera y real unción, hermanos, amén. Elías se iba a ir, pero tenía que permanecer el mismo mensaje, hermanos, amén. El mensaje que predicó Elías lo tenía que predicar Eliseo, lo tenía que vivir, lo tenía que esparcir, hermanos, amén. Entonces el profeta se ha ido de esta edad, hermanos, pero nosotros tenemos el mismo mensaje, no tenemos otro mensaje, tenemos la misma palabra, tenemos el mismo mensaje, y el mensaje, hermanos, sigue diciendo lo mismo, amén. Mire, lo que predicó el profeta de cómo debe moverse la iglesia, hermanos, sigue vigente.
de cómo se deben de vestir las mujeres sigue vigente, cómo se deben de vestir los hombres sigue vigente, de qué manera nos debemos de comportar, cómo debemos de hacer los cultos, cómo deben de ser los músicos, cómo deben de ser los diáconos, cómo debe ser el pastor, cómo deben de ser los ministros. Todo eso está vigente, hermanos, amén. Entonces, ahora, hermanos, lo que hacemos es recordarles lo que dijo el profeta, que deberíamos de hacer nosotros, la manera que deberíamos de hacer las cosas, y como que no las acatamos ahora, hermanos, amén. Siendo que esto no es un mensaje de un hombre o de nosotros, esto vino del cielo, vino de Dios, hermanos, amén. Entonces tenemos algo glorioso en nuestras manos, hermanos, amén. Pero hay una iglesia, hermanos, o una novia que tiene ese mensaje y que tiene la verdadera unción, hermanos, amén. Dijo Juan el Bautista: es menester que yo me vaya para que Él crezca, amén, hablando de Jesucristo. Y si usted lee el libro de los sellos, hermanos, el profeta cuando predica el séptimo sello, él dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe, amén. O sea, es la revelación de la palabra, hermanos, amén. Entonces, Dios en este último tiempo, hermanos, no viene a un hombre ungido, viene a una novia ungida, amén. A la novia de Cristo, amén. Entonces, nosotros estamos siendo ungidos con la misma unción, bueno, que rechazó Eva, que era la palabra, hermanos, amén. Dice el Señor: mi palabra son espíritu y son vida. Entonces, si Cristo era la palabra, ahora la novia tiene que ser la novia palabra. Por eso hablamos mucho de la novia palabra, hermanos, amén. Ahora la novia es la palabra, o sea, el Mesías, porque Él era el Mesías, el ungido. Ahora ella también es la ungida, la novia ungida, amén. Mire, vamos a ver el llamamiento de Eliseo, 1 Reyes 19, versículo 19, hermanos, amén. Diecinueve, hermanos, amén. Yo sé que están serios porque ponen mucha atención, hermanos, amén. Así deberíamos de poner atención a la palabra del Señor siempre, hermanos, amén. Mira, 19 les dije, amén. Dice: partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Eliseo, hermanos, era un hombre, bueno, allá en aquellos tiempos tener una yunta de bueyes era pues tener una buena posición, hermanos, amén. Pero este tenía 12, amén. Y él cargaba una cuadrilla trabajando, hermanos, amén. Dice: y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, amén. O sea, eso quiere decir que le predicó la palabra, hermanos, amén. Mire, ahora en nuestros tiempos pues puede haber mucha gente ocupada en sus quehaceres, pero de repente llega un hombre y le habla de Jesucristo, amén. Mire, cuando Pedro estaba allá en sus negocios, pescando sus redes, su barca, llegó Jesús y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ven y sígueme, amén. Cuando él le habló la palabra, hermanos, entró una unción en Pedro, que eso lo hizo dejar todo, hermanos. No le estorbó nada para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo, y lo fue siguiendo, amén. Pero es una unción que Dios da a cada corazón, hermanos, amén. Como a Mateo también estaba sentado en los tributos ahí, hermanos, cobrando tributos. Era un publicano, él estaba cobrando los tributos, los impuestos del pueblo. Estaba en una gran posición, en una buena posición, hermanos, amén. Pero cuando Jesús le habló y lo llamó, él lo dejó todo, dice, y le siguió, amén. Entonces, usted debe darse cuenta, hermanos, de su llamamiento, hermanos, amén. Si usted está dispuesto a dejar todo por Jesucristo, no le estamos diciendo que lo deje, pero si está dispuesto a dejar todo por Jesucristo, usted tiene un llamado genuino de Dios, amén. Pero si usted no siente el dejarlo todo, hermanos, entonces yo creo que falta, amén. Le falta algo, hermanos, en su corazón, amén. Porque un hijo de Dios, hermanos, está dispuesto por Jesucristo a dejar todo lo que le estorbe para seguirlo a Él, amén. Y hemos puesto el ejemplo del joven rico, como él amó sus riquezas y tenía tanto que mejor se agachó y volteó su cabeza y se fue, amén. Se dio la media vuelta y se fue, porque dice:
porque sus posesiones eran muchas. Amén. Tenía tantas posiciones este hombre, hermanos, que las valoraba más que seguir a Jesucristo, hermanos. Amén. Que el camino de Jesucristo, él valoraba más lo que él tenía. Amén. Mas, sin embargo, los otros hombres, hermanos, dejaron todo, y aquí estaba Elías predicándole a Eliseo de que, mira, tú un día, ahí donde estás labrando la tierra y con esa yunta de bueyes, tal vez vas a hacer dinero, te vas a hacer rico, tal vez vas a sembrar muchos campos, pero un día te vas a morir y quede tu alma. ¿A dónde va a ir tu alma? Eso es lo que se debe de preocupar la gente ahora, hermanos. Amén. Pero ahora, hermanos, hay un camino de la vida eterna. Amén. Y eso es seguir a Jesucristo, hermanos. Amén. Entonces dice el versículo 20, dice: entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Amén. Dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Un hombre que dejó todo, hermanos. Amén. Eliseo. Amén. Pero dice que este hombre, Elías, este profeta, le extendió su manto, hermanos. Amén. O sea, hablando de la palabra del Señor. Amén. Entonces, si usted se fija, Eliseo no recibió el manto allí. Eliseo lo iba a recibir de aquel lado del Jordán, hermanos. Amén. Solamente se lo mostró. Amén. Es un ejemplo que tenemos en San Juan 20:21, cuando Jesús le dice a sus discípulos: recibir el Espíritu Santo, y sopla sobre ellos. Dice el profeta, eso era una promesa de que un día lo iban a recibir en el aposento alto. Amén. Pero cuando él le dijo, entonces ellos iban a esa unción, hermano, los iba a hacer llegar hasta el aposento alto y esperar en el Espíritu Santo. Amén. Entonces eso es bajo el llamamiento, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Entonces, mire, así Jesús le dijo a sus discípulos: reciban el Espíritu Santo, pero no lo recibieron ahí. Eliseo tampoco recibió el manto ahí. Y la iglesia, hermanos, a nivel iglesia, a nivel edades, tampoco recibió el Espíritu Santo en los tiempos de Lutero o de Wesley. Amén. Tenía que llegar a una edad, hermanos, donde se manifestaría o se haría realidad aquello que Dios les prometió, hermanos, que era el Espíritu Santo. Amén. O la palabra revelada, hermanos. Amén. Dice: ahora Dios puso en Eliseo para ver si le iba a quedar el manto. Lo probó. Amén. Lo probó para ver si él iba a ser capaz de tomar, hermanos, amén, el lugar de Elías. Amén. Y fue probado por todo el camino, a ver si le quedaba el manto. Y si usted se fija, dice que Dios no modificó el manto para que le quedara a Eliseo. Dios modificó a Eliseo para que ese manto le quedara a Eliseo, hermanos. Amén. Y yo creo que la palabra de Dios es lo que está haciendo con nosotros, hermanos. Amén. Limando asperezas, quitándonos estos, quitándonos aquello, hermanos, porque nosotros vamos a ser revestidos del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Entonces en nosotros tiene que haber un cambio, hermanos, porque el manto es perfecto, hermanos. Amén. Entonces, cuando Dios llama a Eliseo, hermanos, lo que Dios siempre busca en un hombre, hermanos, es carácter. Es lo que busca Él en un hombre, carácter, siempre, hermanos. Amén. Que se pare por la palabra de Dios, por lo que Dios le ha dicho, bajo cualquier circunstancia, hermanos. Amén. Eso le agrada a Dios de los hombres. Si usted quiere agradar a Dios, quédese con la palabra de Dios bajo cualquier circunstancia, hermanos. Amén. Eso lo hizo Noé, lo hizo Moisés. Todos los hombres que agradaron a Dios fue por esa causa, porque tenían la fe suficiente, hermanos, para quedarse con la palabra de Dios. Amén. Aún Moisés dice que le dio la espalda a Faraón, hermanos. Amén. Le dio la espalda a todo lo que Faraón era, a toda su autoridad, hermanos, y todo lo que ellos tenían para él. Le dio la espalda por seguir a Jesucristo, hermanos. Amén. Dios en estos últimos tiempos, hermanos, Él ha llamado hombres. Amén. Dice el profeta, hermanos, que Dios no puede mandar un avivamiento si no tiene hombres, dice, hombres preparados por Dios. Amén. Ese mensaje se llama hombre llamado por Dios. Amén. Entonces Dios tiene sus hombres llamados. Vamos a seguir leyendo 1 Reyes 19, hermanos. El versículo 20.
Amén. Amén. Dice el 21. Sí, ya lo leímos, amén. Pero dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Dice, el único camino que lleva a la vida eterna es este, hermanos, amén. Ven y sígueme, amén. No hay otro, amén. Ven y sígueme, o sea, seguir este camino. Hay un camino, hermanos, amén. Hay una trayectoria, pero tenemos una meta. Y esa meta es el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, amén. No todos van a llegar a obtener eso, hermanos, o vamos a llegar a obtener eso, vamos a decir, amén. Pero la novia sí va a llegar a obtener el bautismo del Espíritu Santo, amén. Y el camino es el mismo, ven y sígueme. Dice la Escritura que el que toma el arado y voltea para atrás, dice Jesús, ese no es digno de ser mi discípulo, amén. Entonces con eso debemos de entender lo que está diciendo acerca del camino, hermanos, amén, del que Él nos ha puesto. Él no se agrada de los que se vuelven hacia atrás. Entonces dice que venía de Gilgal, Eliseo, amén, junto con Elías, y Gilgal, pues un tipo de la justificación. Dice, porque es el lugar de la fe, de confesión y de bautismo cristiano. Eso significaba Gilgal, la justificación. Dice, pero después pasaron por Betel, que quiere decir la casa de Dios. Y por todos los lugares que pasaban, usted sabe que Eliseo le decía, Elías le decía a Eliseo, quédate aquí, amén. Y decía, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, amén. O sea, si la vida eterna es ven y sígueme, yo no me quiero quedar aquí, amén. Yo no me quiero quedar aquí solamente sintiéndome salvo o justificado de mis pecados, o nomás porque me bauticé. Yo no me quiero, si la vida eterna es ven y sígueme, no quiero quedarme aquí, amén. Te voy a seguir, no te voy a dejar, amén. Entonces, eso es para nosotros, hermanos, amén. Para un cristiano, hermanos, no hay descanso. El camino es siempre hacia adelante. O sea, no nos podemos estancar en algo nosotros, hermanos. Tenemos que seguir hacia adelante. Dios va a poner los medios. Dios, Él mismo es el camino. Amén. Yo creo que si Dios se agradó, hermanos, de mostrarnos a nosotros la puerta, porque Él también es la puerta. Dice, porque esa puerta, hermanos, es angosta, es muy pequeña. Y dice, y pocos son los que entran por ella, y pocos son los que la encuentran. Entonces yo creo que si Dios nos ayudó para encontrar esa puerta, nos ayudará para seguir en este camino, hermanos, amén. Dice la palabra de Dios, no los voy a dejar huérfanos, enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, amén. ¿Qué pasa cuando una persona cae, hermanos, y ya no quiere venir al servicio, ya no quiere perseverar, amén? Si esa persona se queda ahí, va a ser por su propia decisión, porque Dios ha provisto el levantarlo, hermanos, amén. Ha provisto la sangre del Cordero, ha provisto el Espíritu Santo, y ha provisto un ministerio, hermanos, amén. Un ministerio que Dios usa para llevar al pueblo a la perfección, amén. A que lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo, hermanos, amén. Entonces Elías siempre le decía, quédate aquí, y le dice, tú quédate quieto, con eso lo haces, amén. Pero solamente lo estaba probando, amén. Entonces Elías insistiendo, hermanos, amén, y Eliseo siendo probado, amén. Yo creo que en nuestros días, hermanos, o en nuestra vida suceden muchas cosas que son para probarnos, hermanos, amén. Porque vienen aflicciones, vienen decepciones a nosotros, amén. A veces nos decepcionan nuestros mismos hermanos porque ponemos la vista en ellos, amén. Pero por eso dice la Biblia que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, amén. Porque mire, usted si pone sus ojos en su hermano no va a avanzar mucho, hermanos, amén. No va a avanzar mucho, pero si los pone en Jesús, Él lo va a llevar hasta la meta, hermanos, amén. Entonces la prueba para un verdadero creyente, dice, es para ver qué tanto puede avanzar en el camino, amén. Qué tanto puede escalar, hermanos, amén. Esas son las pruebas para un verdadero cristiano, amén. Dice, cuando Eliseo subió a Betel con Elías, se encontraron con la escuela de los profetas, amén. Ahí en 2 de Reyes 2:3. Dice, le llovieron ofertas, amén. Era la escuela de los profetas, amén. Un tipo de la denominación, vamos a decir, amén.
Mira, aquí te vas a hacer un buen predicador, aquí vas a estar con nosotros, te vamos a instruir. Todo don, hermanos, que la denominación mira, lo instruye, lo entrena, hermanos, amén. Y se puede hacer hasta famoso, amén. Pero el camino de Dios es muy diferente, hermanos, amén. Entonces le llovieron ofertas, pero él siguió hacia adelante. Después llegaron a Jericó. Dice, Jericó, pues es una de las últimas etapas, amén. Pero la última etapa, usted sabe que es el Jordán, amén. Y dice que yo creo que es muy importante. Mire, vamos a leer en Romanos 8:23, si lo pones ahí, hermanos, amén. Romanos 8:23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Mire, este camino que hemos emprendido nosotros como cristianos, hermanos, que salimos del mundo, nos bautizamos, nos santificamos a través del desierto, a través de las pruebas, pasando las pruebas, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Esa es una de nuestras metas, ser llenos del Espíritu Santo. Pero la meta final, hermanos, es la adopción, amén. Ser colocados en el cuerpo de Cristo, hermanos, ser adoptados por nuestro Señor, amén. Entonces va a llegar un momento, hermanos, que nosotros que vivimos, dice que no miraremos la muerte, sino que seremos transformados, amén. Dice, este cuerpo de la humillación nuestra será transformado. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que vivimos seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Amén. Entonces, ¿qué es contra quién estamos peleando? ¿Contra quién vamos luchando en este camino, hermanos? Es contra este cuerpo, hermanos. Amén. Y cuando este cuerpo, hermanos, sea vencido, cuando sea transformado, entonces sí tendremos la victoria, hermanos. Amén. Esa vez va a ser la victoria sobre este cuerpo, hermanos. Amén. Entonces, este proceso tiene que terminar en perfección, hermanos, amén. Mire, en 2 de Reyes 2:6, ahorita ya vamos a terminar, hermanos, amén. En 2 de Reyes 2, el versículo 6, amén. Y Elías le dijo, te ruego, amén, fíjese cómo le hablaba Elías a Eliseo. Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos al Jordán. Amén. Y el Jordán significa muerte a uno mismo, hermanos. Amén. Entonces, Eliseo, él estaba decidido a ir hacia la adopción, hermanos. Amén. Y la adopción estaba de aquel lado del Jordán, hermanos. Amén. Pero para poder cruzar el Jordán se necesitaba, hermanos, morir a sí mismo, negarse a sí mismo, morir al mundo y nacer para Cristo. Que Cristo, o sea, que ya no viva él uno mismo, sino que ahora Cristo viva en nosotros. Esa es la cosa. Eso es morir a uno mismo. Amén. Y yo creo que esa es una de las metas, hermanos. Amén. Llegar a ser como Cristo, o que Cristo viva en nosotros. En el versículo 7 dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Amén. O sea, estos que se pararon mirando de lejos, hermanos, son creyentes fronterizos. Amén. O sea, gente, hermanos, que no se atreve a ir a donde va Eliseo. No cualquiera se va a las orillas del Jordán, hermanos, a tomar una decisión de cruzarlo. No cualquiera. Amén. Entonces, estas personas son creyentes fronterizos que nomás están ahí, a lo lejos, criticando o mirando lo que va a hacer Eliseo, hermanos, amén. Pero Eliseo va con una convicción, va con una decisión de ser adoptado, hermanos, amén. De llegar a la adopción. Entonces, si usted es un tipo de Eliseo, hermano, no se desanime, amén. Va a haber gente que lo va a estar nomás observando, amén. Y lo va a ver a qué hora se tropieza amén. Porque para el Jordán es un piedrero que hay, hermanos, amén. Y hay bajadas y barrancos y todo eso para llegar nomás a la orilla del Jordán, amén. Y los que están de lejos ni se quieren acercar al Jordán, hermanos, amén.
Dice, vamos a ver a qué hora se tropieza este. No creo que siga mucho a Jesús, amén. En la primera prueba se va a caer este, amén. Siempre va a haber críticos, hermanos, amén. Y si llega a caer Eliseo, se van a burlar de él, hermanos, amén. Entonces, que Dios tenga misericordia, hermanos, amén. Pero si usted es un tipo de Eliseo y tiene la unción de Eliseo, usted siga adelante. Si se cae, levántese y siga adelante, amén. Si cometió un error, arréglelo, levántese y siga adelante, hermanos, amén. Que nadie lo detenga, hermanos, amén. Porque aquí la cosa, hermanos, es ante usted, entre usted y Dios, hermanos, amén. Los hermanos llenos del Espíritu Santo siempre nos van a ayudar a seguir hacia adelante, hermanos, amén. Los que no van a ser de tropiezo en nuestro camino, hermanos, amén. Siempre ha sucedido así y siempre va a ser así, amén. Entonces dijo nuestro Señor, es imposible que no vengan tropiezos, amén. Pero ¿qué dice? Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos, hermanos, amén. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, de no ser tropiezos, sino ayuda para nuestros hermanos, amén. Y eso solamente lo hace el amor de Cristo en nosotros, hermanos, amén. Entonces estos llegaron hasta la frontera. Usted sabe, el profeta nos habla mucho de los creyentes fronterizos, de los que llegaron allá a la frontera cuando venían con Moisés de Egipto y que solamente se quedaron en la frontera y se regresaron, amén. Dice, son las personas que vienen en el camino, pero a la hora de recibir el Espíritu Santo lo desechan, amén. Mire, por ejemplo, hemos mencionado mucho, obediencia a toda palabra nos da derecho al Espíritu Santo, amén, a la señal del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted llega a la orilla del Jordán y se da cuenta que tiene que obedecer toda la palabra para ser lleno del Espíritu Santo, usted decide, hay una decisión. Dios está más presto para darle el Espíritu Santo que usted recibirlo, amén. ¿Por qué? Porque usted todavía la está pensando, amén, que tiene que morir a sí mismo y dejarlo todo, hermanos, amén. Entonces, es una decisión de cada quien, hermanos, amén. Cuando estemos delante del Jordán, solamente, hermanos, amén, ahí va a estar usted y Dios solamente, hermanos, amén. Y usted tomando sus decisiones es un tipo de la muerte natural también, hermanos, amén. Ahí está usted. ¿Qué tan seguro está, hermanos? Si vamos a decir, si el Señor tocara a su puerta esta noche, ¿qué tan seguro está de que va a un lugar mejor, hermanos, amén? Eso es lo importante en nuestra vida, hermanos, amén. Entonces, cada uno de nosotros, tarde que temprano, se tiene que parar ante la puerta de la muerte, amén. Y la cosa es que si estamos preparados o no, amén. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, que nosotros vamos a dar cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno, sea malo, amén. Entonces nosotros vamos a dar cuenta de todo, hermanos, amén. Entonces, si la muerte lo sorprendiera esta noche, hermanos, ¿cómo está su situación con Dios? Amén. Pero yo le voy a dar una opción, hermanos, amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que la sangre de Jesucristo nos perdona todo pecado, hermanos, amén. Si usted se muere, hermanos, si usted está en Cristo, bueno, usted sigue en este camino, pero si usted ha pecado y la muerte lo sorprende, yo no le aseguro un destino feliz, amén. Pero si usted cada día muere, cada día se arrepiente, hermanos, aunque usted sea falto o falle, si usted acude a la sangre de Jesucristo, hermanos, y pide perdón y se arrepiente, si usted muere, hermano, usted está seguro, amén, porque está bajo la sangre del Cordero, amén. Entonces necesitamos cada día, hermanos, examinar nuestra vida y mirar en qué estamos fallando y arreglar nuestras diferencias, y si ofendimos a alguien, arreglar eso, porque no sabemos, porque el día de mañana no es de nosotros. Cada día trae su propio afán, pero el día de mañana no es de nosotros, hermanos, amén. Aquel hombre atesoró riquezas, hizo todo lo que quiso, hermanos, amén. Y llegó el momento que se sentó y se acostó en su cama y dijo, qué bueno, cómo me ha bendecido Dios. Tengo grandes graneros. Y dice, pero no tengo dónde meter toda mi riqueza, todo mi grano. Ah, ya sé, dijo él. Empezó a maquinar, a ponerse a imaginarse lo que podía hacer con todo lo que él tenía. Y dijo, ya sé qué voy a hacer. Mis graneros los voy a hacer más grandes, los voy a ampliar para meter más grano. Y empezó a sacar cuentas, Pero dice que una voz le dijo, hey, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Amén. Entonces, eso es una realidad para toda la humanidad, hermanos, amén.
un día nos tenemos que enfrentar con la muerte, entonces nos dirá, bueno, y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Amén. Pero cuando nuestra confianza está en Jesucristo, Señor, pues la muerte viene, pero Señor, yo lo he dejado todo, amén. Lo único que confío es en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Entonces nos quedamos en el versículo 7. Aquí están los fronterizos, amén. Dice el 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Ahí estaba el poder, hermanos, de aquel manto, amén. Elías demostrándoselo a Eliseo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, amén. Llega ese momento, hermanos, que Dios nos dice, pide lo que quieras, hermanos, amén. Cuando la persona, mire, uno de los hombres que llegó a adopción en nuestro tiempo fue el profeta de la edad, amén. Él llegó a ese lugar, hermano, donde él podía hablar la palabra de Dios a través de él, y las cosas venían a existencia, o sea, pide lo que quieras, amén. La novia va a llegar el momento ese, hermanos, que va a pedir lo que quiera, y va a ser hecho. Por eso le dice aquí Elías, dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras, pero cuando pases el Jordán, amén. Dice, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, amén. La petición de Eliseo, de hermanos, amén. Una doble porción, amén. Entonces, mire, quiero leer ahí en San Juan 16, el versículo 18, hermanos, si lo pone. San Juan 16, 18, amén. Dice, decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? Y no entendemos lo que habla. Cuando les dije a Jesús a aquellas personas, todavía un poco y no me veréis, amén. Pero nos brincamos hasta al 16, 24, hermanos. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Llega el momento, hermanos, al cristiano que Dios les da esta promesa de que pida lo que quiera, hermanos. Amén. Mire, cuando se manifestó el tercer jalón, cuando el profeta de la edad, hermanos, habló a existencia esas tres ardillas y llegó con la hermana Hattie Ray, amén. Y le contó, les estaba contando y dijo, eso es verdad, amén. Entonces se agradó tanto el Espíritu Santo que le dijo, dile a ella que pida lo que quiera. Y usted sabe que ella pidió la salvación de sus dos hijos, amén. Dice, si pide $1,000,000, usted lo va a recibir. Si pide la sanidad de su hermana que está en silla de ruedas, la va a recibir. Pide lo que quieras, pero ¿qué pediré?, decía ella. Y dijo, pido la salvación de mis dos hijos, amén. Y en ese momento sus dos hijos cayeron de rodillas, amén. Dice el profeta de la edad, mire cómo el Espíritu Santo pasó por alto a reyes, amén, a príncipes, a teólogos, a gente bien preparada, amén, a seminarios, seminaristas, amén. Pasó por alto muchísima gente, hermanos, y se vino y se manifestó en una persona, hermanos, muy pobre, amén, que no componía mundo, en la hermana Hattie Ray, amén. Entonces, fíjese, ¿y por qué lo hizo? Dice, amén, esta es la razón, amén. Porque si Dios le dice a un príncipe, pide lo que quieras, va a pedir el reinado, amén. Si le dice a un rey, hey, pide lo que quieras, va a pedir todos los reinos de la tierra, amén. Si le dice a usted, pide lo que quiera, ¿qué va a pedir usted? Amén. Dice, él sabía que iba a pedir la hermana, por eso le concedió esa petición. No a cualquiera Dios le dice, pide lo que quiera, porque Dios sabe qué es lo que usted va a pedir. Amén. Entonces nosotros ya no debemos de pedir las cosas de este mundo, hermanos. Amén. Debemos de pedir lo que es para vida eterna, hermanos. Amén. Entonces Dios nos conoce, Dios nos observa, y el día que usted verdaderamente desee el Espíritu Santo, hermanos, solamente pídaselo a Dios solamente. Amén. Porque si usted le pide el Espíritu Santo a Dios y lo anhela, Dios no le va a dar un pescado o una piedra. Así, si
Si me piden un pescado, no les voy a dar una serpiente. Amén. Él le va a dar el Espíritu Santo. Amén. Si usted se lo pide verdaderamente y llega al tiempo de obediencia, que usted pueda pedir lo que quiera, hermanos. Amén. Mire, hasta ahí le vamos a dejar, hermanos. Amén. Pero yo creo que sí es algo glorioso, hermanos, que Dios nos tenga confianza, así como a la hermana Hati, y que diga, hijo, pide lo que quieras, y que nosotros le pidamos algo conforme a su voluntad. El Espíritu Santo se va a agradar de nosotros, hermanos. Amén. Dios los bendiga, pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Yo creo que debemos de orar, hermanos, amén, los unos por los otros, y de orar por este lugar, y que la mano de Dios se manifieste en nuestros medios, hermanos, amén. Es que no hay otra cosa, hermanos. Si Dios no está con nosotros, en vano estamos en este lugar, amén. Entonces queremos la presencia de Dios en nuestros medios. Mire, a veces lo que hace que Dios, el Espíritu Santo se constricte, hermanos, son las diferencias entre nosotros, amén. Mire, cuando nosotros arreglemos nuestras diferencias, por pequeñas que sean, hermanos, entonces usted va a ver el cambio, hermanos, amén. Pero hay que tener humildad, hay que tener disposición, hermanos, amén. Y yo creo que Dios nos va a guiar a eso, hermanos, de una u otra manera. Dios nos va a estar guiando, porque tenemos que llegar a la unidad de la fe, amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que tenemos que ser una misma mente, amén. Y no es que Pedrito vaya a pensar igual que yo, o yo igual que Noé, o que los demás hermanos, amén. Cuando se refiere que tenemos que llegar a la misma mente, se refiere a la mente de Cristo, amén. Hacer todo conforme a la palabra de Dios, todo en orden, hermanos, todo conforme a la palabra de Dios. Entonces vamos a estar en una misma mente, en un mismo sentir, amén. La mente de Cristo era siempre agradar al Padre y hacer la voluntad del Padre, hermanos, amén. Entonces, esta es la voluntad de Dios, hermanos, amén. El día que nuestra mente sea, hermanos, obedecer toda palabra de Dios, entonces yo creo, hermanos, que vamos a estar todos unánimes, amén. Dios lo bendiga, vamos a tener nuestro rostro, bendito Padre Celestial. En esta tarde te agradecemos por tu palabra, Señor. Aún dice tu palabra, Señor, que si nosotros somos infieles, Señor, tú permaneces fiel. Tú estás haciendo un trabajo aquí en nuestros medios, en esta congregación, Dios. Tú tienes simiente, Señor. Yo creo que aquí hay novia por el trabajo que tú has hecho, Señor, de hace años, Dios. Porque no en cualquier lugar, Señor, se levanta una iglesia del mensaje. Así que si una iglesia del mensaje se levanta en un lugar es porque allí hay parte de la novia. Yo te agradezco, Señor, porque me diste la oportunidad de estar en este lugar, Dios. De una u otra manera nos trajiste a estos medios, Señor, a este pueblo, Señor, y nos tienes aquí, a cada uno, Dios. Yo creo que tú tienes un propósito, ayúdanos a entenderlo, Señor. Y trajiste gente de diferentes partes, Señor, pero el propósito es para que todos seamos uno, Señor. Tal vez diferentes ideas, veníamos de diferentes costumbres, Señor, pero tenemos que llegar a ser uno, y eso solamente lo vamos a lograr por el amor de Cristo derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Yo voy a poner en tus manos esta congregación. Señor, síguenos hablando, sigue tratando con nosotros. Dios, queremos ser parte de ese pueblo glorioso, Señor, que tú tienes en este tiempo del fin. Y ayúdanos a ser hijos obedientes. Tú prometiste enviar el Espíritu Santo en nuestros medios, Dios. Y así que somos faltos, Señor, pero te agradecemos, Señor, que tú nos corrijas a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos para tu honra y tu gloria, en ese glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya lo bendiga, amén. ¿Puedes pasar, Samuel? Amén.